Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Ya estamos en la tercera edición de este proceso de la materia de Historia de México 1. ¿Qué tan importante es llevar a cabo este elemento? Y sean bienvenidos al nuevo tutorial en favor del Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recuerden que seguimos trabajando por y para ustedes, para que todos estos elementos sigan generando mayores expectativas en la formación que ustedes tienen. Será muy importante que a través de este tiempo ustedes vayan valorando cada una de las herramientas que aquí se proporcionan y que sin duda alguna construyen un puente de grandes ideas que les permite ir visualizando el paso a seguir. Eso será muy importante en su formación y recuerden que cada una de las asignaturas será importante en el desarrollo de su vida y en cualquier aspecto seguramente se encontrarán con esos detalles que los harán crecer de gran manera. Así comenzamos lo que es el bloque número 3 en la materia de Historia de México 1. Este tema será muy importante porque abordaremos el seguimiento en favor de los condicionamientos de lo que ocurre en esta etapa histórica. Hablaremos un poco de la llegada europea a América y el proceso de conquista en el bloque número 3. Así que no te lo pierdas y veamos lo siguiente. Es así como es muy importante precisar lo que en este bloque número 3 vamos a poder discernir a lo largo de la presentación de este tema. Poder ubicar el contexto en el cual se llevó a cabo cada uno de estos procesos y cómo fue que el contacto europeo dio parte al desarrollo de lo que empezó en ese momento como hacer un desarrollo en los diversos aspectos de lo que era el continente americano. Y este proceso de conquista que podemos ponerlo en la balanza entre lo bueno y lo malo, los aspectos que dieron cabida a este momento histórico, donde presenta un parteaguas muy importante en el desarrollo de las sociedades, tanto las sociedades que existían, las culturas americanas que ya estaban aquí, y las que llegaron pudieron conjuntarse de una u otra manera y dieron cabida a la identidad de cada uno de los países que hoy se conocen como países hispanoamericanos y que nos une muchos elementos tanto culturales como económicos como también sociales que sin duda alguna se han insertado con el paso del tiempo y que hoy dan cabida a este desarrollo. Es así como vamos a avanzar al siguiente aspecto y vamos a platicar un poco de las causas que propiciaron la llegada europea a América en el siglo XV. En la Edad Media y fundamentalmente en los últimos siglos antes del descubrimiento de América, en Europa se fueron gestando muchas fuerzas sociales y económicas que conllevaron a la expansión hacia otros continentes. La búsqueda de esta fortaleza de los estados, de los reinos que existían en esa temporada, así como el avance tecnológico y científico, dieron cabida a poder pensar en nuevas rutas, sobre todo para el fortalecimiento de los aspectos del intercambio económico, del intercambio comercial. Es por ello que se dieron a la tarea de poder invertir en estos elementos que, sin duda alguna, permitieran poder conquistar, poder llegar, poder hacer alianzas con los diferentes territorios que todavía para ellos no habían tenido un contacto directo. Es así como se daba pauta a poder pensar en cuáles serían las alternativas para poder hacer esto. Y sobre todo, teniendo ya unas bases, sobre todo en la cuestión de la etapa del Renacimiento, marca mucho la creación de muchos elementos, mucho material que les pudiera servir para hacer este tipo de viajes a lo largo y ancho de los diferentes océanos. Así que esto fue lo que detonó a mayor esencia y con mayor auge el poder llegar a otros nuevos lugares. Sobre todo también marcando que durante esta temporada muchos de los países habían quedado pobres al vivir muchas guerras en la Edad Media. Habían pasado las cruzadas, que fue una etapa donde durante 8 siglos se peleó por tomar Jerusalén, esta tierra santa que significaba mucho para las diversas religiones,
y eso mermó mucho en la economía de los países que buscaban los reinos, enfatizar esa parte, buscar un mejor seguimiento, buscar una mejor estructura y que esto a la larga diera grandes ventajas en el desarrollo del bienestar que ellos pretendían. Así también tenemos las causas culturales y sociales que dieron parte a eso. En el ámbito tecnológico, que impulsa a Europa que pudiera llegar a este continente, los inventos que se produjeron en el inicio de la Edad Moderna facilitaron la búsqueda de las deseadas rutas hacia los países de las especies. Ellos buscaban, porque conocían que en Asia, desde que Marco Polo tuvo esta interacción para poder llegar al continente asiático, se empezó a saber que habían muchos elementos naturales que eran muy importantes para el intercambio económico. Entonces ellos querían seguir esa misma ruta, salvo que cuando inicia este proceso y Cristóbal Colón toma esta iniciativa, la presenta a los reyes católicos, tanto Isabel de Castilla como Fernando de Aragón, ellos vieron la manera de poder ir otra vez a Asia representando al reino español y poder tener en contacto con esas nuevas tierras, pero se da un acontecimiento que se cambia la ruta, se van por otro lado y llegan al continente americano, que ya se tienen datos importantes que ya otras culturas ya habían tenido contacto con los habitantes que ya existían en estas tierras. El Renacimiento supuso una edad dorada para Europa. No solo se produjo una auténtica revolución cultural y social, sino que las ideas nacidas en el seno europeo se expandieron al mundo a través de la conquista. Eso es lo que se buscaba llevar sus ideas, su forma de vida, llevar también sus características e imponerlas de una u otro modo, y también obtener riquezas de estos estados, de estas naciones, de estos lugares que para ellos era que no eran sociedades desarrolladas y por lo tanto necesitaban de aquellos que ya tuvieran un contexto más grande para poder ser dirigidos. Entonces esta situación provocó que se diera de esta manera. A través de ello podemos encontrar que también las causas económicas y políticas llevaron muchas de estas razones que ellos movieron estos viajes y dieron pauta a que esto se llevara a cabo, fue que los europeos intentaron otro camino para llegar al lejano oriente. El objetivo de los viajes de exploración era obtener riquezas y la implementación de la religión católica. Sabemos que era una base entre lo espiritual y lo material poder llegar a estas zonas, poder llevar un mensaje donde la institución religiosa era un aliado frecuente con el Estado y a través de ello poder discernir estas actividades, estos elementos que para ellos eran necesarios. Así que se da este momento, se da la apertura, las principales instituciones que habían en cada uno de esos estados apoyaron estas causas. El poder político en Europa cambió mucho en la transición de los siglos XIV y XV, ya que surgen nuevos estados que centralizaron el poder en una sola clase social. La clase poderosa, la clase alta, que sin duda alguna era la que mantenía a los principales estados. La mayoría tenían monarquías, reinos, y entonces esta enfatizó mucho que para que ellos continuaran con ese privilegio tenían que tener más, y que eso significaba el poder trazar nuevas rutas, el poder llegar a nuevos territorios, y esta conquista que fortaleciera el reino, fortaleciera las ideas políticas, y esto les permitiera continuar con el desarrollo. Es así como estas causas van de la mano con el desarrollo de lo que fue el inicio de las causas que propiciaron la llegada europea en el siglo XV y cómo la evolución del ser humano, los acontecimientos dieron cabida a que esto fuera de esa manera, se eligiera el poder llegar a lugares diferentes con la intención de conquistar, de pregonar sus ideas y de enfatizar su poder ante cualquier circunstancia. Hemos concluido la primera parte en favor de estos temas. Ya hemos hablado en favor de las causas que propiciaron la llegada a América y los procesos, los factores que dieron pie a estas situaciones. Esta transición política, económica, social y cultural que vivían los países europeos se hizo más latente con el paso del tiempo, ya que después de venir de guerras, de una transformación, de la caída de los estados como se conocían, llegó un momento en el cual ellos tenían que buscar la manera de continuar y de postergar
su proceso como sociedad. Así que esto ayudó a que los países pudieran extender sus movimientos y sus ideas de conquista a otros territorios cuando más lo necesitaban. Y qué no decir de España, que estaba en una profunda crisis económica cuando comienza este proceso de conquista, que le vino como anillo al dedo y le facilitó muchas de las cuestiones para salir adelante y tener una economía equilibrada. Así que este momento, más allá de las situaciones tan diversas que se pudieron haber dado, nos invita a reflexionar cómo y de qué manera estos países utilizaron sus elementos, su avance, su progreso que ya tenían para poder llegar a esas tierras, y no solamente eso, sino las condiciones en las que ellos vivían que dieron pauta a lo que aquí ocurrió. Enfermedades, muertes y el desarrollo de la utilería que ellos tenían para la guerra, sin duda alguna, marcó un tiempo diferente. Es así como entramos al segundo tema de este bloque número 3 y vamos a hablar un poco de lo que son los viajes de exploración a América y su impacto en ambos continentes. ¿Qué fue lo que dio cabida a poder llevar y quiénes fueron los principales protagonistas de estos viajes? ¿Qué propició a que los reinos europeos, los estados como tal, pudieran decidir sobre las políticas, sobre estas ideas de intervención, estrategias que se presentaron y al fin y al cabo qué fue que los motivó a poder llegar ahí? Uno de esos almirantes que sin duda alguna se caracterizó por visualizar lo que ya habían hecho otros, tomó el ejemplo de las principales personas que estaban dentro del mar, que tenían aspectos marítimos importantes, y fue esto que surge un personaje llamado Cristóbal Colón. El proyecto de Colón era novedoso y arriesgado: ir a Oriente, por Occidente, para alcanzar las tierras del Gran Khan, a las que había llegado ya Marco Polo, un importante navegante portugués, y que sin duda alguna les abrió el panorama de conquista, de riquezas, de obtención de nuevas rutas a los portugueses, y esto generó muchas expectativas en todas las regiones cercanas. Debieron pasar 7 años para que los reyes católicos se decidieran a apoyar el proyecto de Colón. Era muy arriesgado, había poco dinero, entonces tenían que estudiarlo. Para ellos fue una etapa de convencimiento. Cristóbal Colón primero conquistó a la reina Isabel. Esta a su vez generó ideas en su esposo Fernando de Aragón, y fue así como que esta iniciativa generó una llamada de atención, generó expectativa, y se pudo continuar y se pudo concretar en esta temporada, donde la situación hizo que se fortaleciera la idea, y a pesar de quedar endeudados y de tener que hacer los préstamos, poder financiar el viaje que Cristóbal Colón pretendía. El fin justifica los medios. Me gustaría iniciar con esta frase que sin duda alguna Nicolás Maquiavelo le indica, y de repente para España y Portugal fue eso. Se justificaron durante mucho tiempo, durante muchos años, y quizá en la actualidad sigue diciendo que ellos fueron los que trajeron luz a estos territorios, que la modernidad llega por ellos, y que esas intenciones dan cabida a justificar todo lo que hicieron, todo lo que ellos pudieron planear y lo que pudieron acabar con los habitantes y sus vidas que aquí ya existían. España y Portugal eran reinos católicos, por lo que se sometían a la decisión del Papa sus acciones. Junto con las ideas de conquista buscaban expandir la fe católica entre los habitantes, pues lógicamente era una de las prerrogativas que ellos manejaban. Por las denominadas bulas alejandrinas, expedidas en 1493 por el Papa Alejandro VI, fue que ellos se dividieron los territorios. En el caso de estas bulas papales, donde la Iglesia Católica incidía como una institución que podía darle cabida a cada uno de los territorios a poder dominarlos, y en el caso de Portugal se dividen unos territorios de África y le toca la parte de Brasil, que a los años después conocemos que la influencia principal en
en Brasil fue de Portugal, y es por ello que ellos tienen un idioma muy diferente al resto de América Latina. Y en el caso de España les tocan todos los territorios que hoy conocemos como Hispanoamérica, y que ahí comienzan su influencia, y lo podemos ver con el idioma, con la cultura, con la forma de expresión que se adoptó a partir de este momento. Estos viajes, sin duda alguna, marcaron el desarrollo de las ideas trascendentales de los diferentes territorios, y esto dio cabida a la fortaleza. La institución católica en este caso se fortaleció con este periodo de conquista, hubo mucho apoyo a los reinos y pudieron salir adelante en las deudas que ya tenían y en estas crisis económicas que estaban generando mucho hincapié en los aspectos negativos del desarrollo y del bienestar de los habitantes de cada uno de estos territorios. Así que fue una mina de oro poder llegar y poder desglosar cada uno de estos aspectos. Hemos concluido y observando el desarrollo de estos temas en lo que fueron los viajes de exploración a América y su impacto en ambos continentes. Esto vino a modificar y hubo una mezcla cultural que sin duda alguna hizo que todos los elementos que se conocían o todavía estaban por explorarse se combinaran y dieron pauta a nuestra realidad, a lo que somos hoy en día. Toda esta transformación, todo esto del lenguaje, toda esta herencia cultural de costumbres y tradiciones, todos estos elementos que con el paso del tiempo nos han caracterizado a las culturas que se han insertado en América Latina, con el paso del tiempo, esto y este periodo de conquista que inicia con estas exploraciones dio pauta a poder ir generando las primeras ciudades, cambiarles toda su vida a los habitantes, modificar sus estilos y desgraciadamente de una manera no tan loable, no tan ética como pudo haber sido, pero que hoy es nuestra realidad, que hoy somos parte de ese periodo y que no podemos negar o dejar a un lado lo que ahí ocurrió. Estas exploraciones que no se ponen a considerarse como las mejores, pero que sí dieron pauta a nuestra sociedad actual y que nos quedamos con los grandes elementos y las grandes hazañas y las grandes herencias que cada cultura se tienen y cómo estos inventos y el desarrollo científico y tecnológico empezó a hacer mella en estos viajes de exploración. Es por ello que estas nuevas rutas que nunca se hubieran imaginado poder llegar a ellas dieron pauta a nuevos encuentros y a hacer lo que hoy conocemos como América. Así que sin duda esto nos invita a generar mayor crítica reflexiva en favor de esos aspectos sociales. Y es así como podemos continuar con el tema de la conquista material. ¿Por qué este aspecto fue muy importante y cuál fue uno de los motivos para poder, ya después de haber dividido los territorios, de saber que habían llegado a nuevas tierras, a tierras que no se habían explorado a gran escala, que se desconocían cuál eran, qué habitantes tenían, qué elementos tenían naturales, cómo era el desarrollo que ellos presentaban? En ese momento tuvieron que decidir y comenzar a hacer sus propios planes para poder llegar a ellos, y ese motivo y esos movimientos poderlos discernir de uno u otro modo. Así fue que comienza el desarrollo y establecimiento de las reglas y normas que debían de seguir, y una de ellas fue la conquista material. Tras el descubrimiento de América, los reyes españoles otorgaron a los diversos conquistadores privilegios y permisos para poder llegar a esos territorios que eran la novedad, que imagínense lo importante que era para ese momento poder decir llegamos a tierras diferentes, deben de ser conquistadas, son de nosotros porque nos corresponden. Entonces ellos permitieron a estos conquistadores, les dieron la voluntad para que ellos crearan pequeños poblados, crearan los ayuntamientos, crearan ciudades, empezaran a ejercer la sociedad y sobre todo siempre cumpliendo la normatividad de presentar la Iglesia Católica como única, este credo, este adoctrinamiento para poder incidir en las ideas que los aborígenes habitantes de esos territorios ya tenían, porque sabemos que sus ideas politeístas, sus ideas de las creencias diversas que ellos pregonaban, tenía que quedarse a un lado. Es por eso que también dieron cabida a empezar a crear estas sociedades. Primero fueron
pequeños fuertes donde los españoles habitaban, donde ellos se resguardaban y empezaban a conocer los territorios hasta que fueron expandiéndose y empezaron a crear las nuevas ciudades, empezaron a colocarles nombres propios que ellos tenían más cercano, y fue así que se da esta parte material. Firmaron acuerdos conocidos como capitulaciones, donde los reyes otorgaban a los conquistadores la facultad de apropiarse de tierras y de tutelar a los indígenas que habitaban en esos territorios a través de la encomienda. Una de las principales instituciones que nace en estos territorios fue la encomienda, y la encomienda era sin duda alguna una oportunidad de institución que marcaba lo siguiente: era una figura jurídica que permitía a un español cobrar tributos y recibirlos de pueblos indígenas. A cambio, asumía obligaciones como catequizar a los nativos, dedicar una cuarta parte del tributo cobrado a la construcción de iglesias y supervisar que se aplicaran las leyes protectoras en favor de los indígenas. Eso era poder tomar las tierras de los aborígenes y desde ese momento ya definir un cuidado, un seguimiento. Una parte le correspondía al Estado, tenían que pagar, otra parte le correspondía a la iglesia y el apoyo que recibían, y ellos tomaban parte de esto y cuidaban de los indígenas, eran parte de ellos, pero lógicamente había mucha esclavitud, un proceso salvaje de poder dominarlos, y ellos, los aborígenes, pasaron de ser dueños de los territorios a ahora ser parte de los empleados de estos españoles que llegaban en base a esa institución. Entonces sí fue un proceso muy, muy negativo, y las formas como ellos utilizaron, pero sin duda alguna fueron muy estratégicos para llegar a ello. Ante ello también hubieron muchos momentos importantes. Uno de ellos fueron las expediciones. Empezaron a crear gobernancias en diferentes territorios conquistados, y desde ahí ellos autorizaban la ruta de aquellos conquistadores que podían llegar a diferentes lugares, y es así como una de esas expediciones fue donde Hernán Cortés se encuentra con nuestro territorio, que actualmente lo conocemos como México, y empieza a explorar sus culturas, comenzando por la península de Yucatán, porque los primeros viajes comenzaban desde Cuba y de Cuba zarpaban hacia los diferentes territorios. Y fue así que, desobedeciendo lo que el gobernador Diego de Velázquez le había indicado a Hernán Cortés, él llega a estos territorios y comienza a internarse y a poder observar qué se encontraba aquí. La conquista hizo desaparecer la mayoría de las leyes e instituciones indígenas e impulsó una centralización desde la corona española. Eso significó poder acabar con las sociedades que existían, poder modificar su forma y desarrollo, y a partir de ese momento imponer sus leyes, imponer sus formas y los estilos que para ellos eran lo correcto. Otra institución importante que nace en esta temporada es la audiencia, el cual era un cuerpo colegiado que a nombre del monarca ejercía su autoridad en materia administrativa, legislativa y judicial. Era una especie de representantes de la corona que debían aplicar las leyes a los territorios encontrados. A través de ello todo tenía que pasar, y ellos decidían las mejores formas para continuar los procesos. En 1535 llegó a la Nueva España don Antonio Mendoza, quien fue el primer virrey de la Nueva España, quien además tenía los cargos de gobernador general, capitán general, presidente de la Real Audiencia, superintendente de la Real Hacienda y vicepatrono de la Iglesia. A partir de ese momento, ellos empezaron a mandar y eran la figura que representaba a la corona en estos territorios que comenzaban a formarse. Eso fue una etapa muy importante, porque a raíz de esto dieron cabida a la conquista espiritual. Esta alianza con la Iglesia Católica y su adoctrinamiento para acabar con las formas y estilos de creencias que existían en los aborígenes. La conquista espiritual es el proceso de evangelización del indígena, es decir, la inculcación de la nueva religión, la conversión del indio del denominado paganismo al cristianismo católico a través de estructuras institucionales, tanto la Iglesia Católica como la Corona de España. Esto dio cabida a que se empezaran a formar los diferentes templos, donde antes fueron los templos de adoración de los aborígenes, ahora ahí colocaron las iglesias.
A principio, para los aborígenes era mucho miedo poder entrar en una iglesia, por eso la mayoría las hicieron sin una cúpula, para que ellos empezaran a llegar a predicar este nuevo evangelio. Y también uno de los elementos más importantes fue la llegada de las órdenes religiosas. Fueron 4 que se internaron en América, recién descubierta, recién encontrada, y empezó la evangelización. Fueron los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los jesuitas, las 4 órdenes que se internaron y empezaron un proceso de evangelización a través del bautismo, del cambio de nombre y del cambio de vida que se les dio a cada uno de los habitantes naturales de esta tierra. Y fue así que esta etapa, tanto la material como la espiritual, dieron cabida al desarrollo de las ideas y de la conquista y del periodo de superioridad que marcó los europeos en nuestros territorios. Sin duda alguna, esto marca un antes y un después de la manera como se rigen las diferentes instituciones y las ideas que postergan la calidad de un Estado. Y es así como podemos cerrar este bloque número 3. Ya pudiendo registrar cada uno de los aspectos, tanto de la conquista material como la conquista espiritual. En estos aspectos donde la economía se transformó, donde a detalle, insumos que encontraron en estas tierras importantes, que le dieron cabida a un saqueamiento, por decirlo de una manera, y que pudo haber acercado a grandes riquezas de estos países europeos que llegaron a América, sobre todo en el caso de Portugal y en el caso de España, que conquistaron en el Brasil y conquistaron otros territorios en América, y que esto dio cabida a que su economía se fortaleciera y tuviera esos territorios como un proceso importante. Esta conquista que vino a modificar ciudades, que vino a modificar los procesos de cada una de las culturas, que vino a modificar sus estructuras sociales, religiosas, de gobierno. Todo esto vino a cambiarse con el paso del tiempo y dio cabida también a la conquista espiritual. Esa donde se modificó las creencias, los estilos, las prácticas religiosas que tenían las antiguas culturas y que sin duda alguna marcaron el desarrollo de esta sociedad. Cambiaron las ideas politeístas a través de muchos dioses y marcaron una idea de un solo Dios, y el inicio con esta conquista, este proceso que trajeron consigo la Iglesia Católica inmiscuida como una institución que utilizó España para poder conquistar y llegar a las personas. Esta transformación que se hizo y que les cambió la manera como ellos tenían su voluntad y la forma de pensar y de creer, y que esto hizo crecer y crear una etapa muy diferente. Es así como nos despedimos el día de hoy de este tutorial, que sin duda alguna nos permite poder conocer qué ha pasado en nuestros territorios. Nos permite establecer toda esta evolución que ha tenido, y sobre todo nos hace pensar un poco más de estas transformaciones y de qué manera se han llevado a cabo. Ahora tú eliges de manera crítica, de manera con un análisis importante, poder llevar a cabo tu punto de vista en favor de todo lo sucedido, y a partir de esto visualizar el desarrollo de cada uno de estos acontecimientos como periodos que establecen el desarrollo de una sociedad y de acontecimientos que sin duda alguna marcaron para siempre a la humanidad. Me despido con ustedes, el maestro Alejandro Lamas Coutinho. Como siempre ha sido un honor, y recuerden, el proceso es muy importante porque el crecimiento personal te da cabida a ir por más. Mucho éxito y nos vemos en la próxima.